¿Qué sucede cuando combinas desorganización, racismo, veneno, autos, perros callejeros y atletas que se desmayan de sed en una carrera olímpica? No es una sátira, ojalá lo fuera. Es la historia real de la Maratón Olímpica de 1904, un evento tan desastroso que debería haberse estudiado en clases de lo que no se debe hacer. Imagina una carrera donde uno de los participantes fue perseguido por perros, otro se dopó con veneno, uno casi muere vomitando sangre, y el que cruzó primero la meta en realidad hizo trampa viajando en coche. Pero para entender cómo una competencia deportiva terminó pareciéndose a una comedia, hay que ir al principio. Los Juegos Olímpicos modernos apenas estaban empezando. La primera edición fue en Atenas en 1896 y luego en París en 1900, donde las competencias duraron meses y estuvieron tan mal organizadas que muchos atletas ni sabían que estaban en unos Juegos Olímpicos. Pero si París fue caótica, St. Louis fue un delirio. Originalmente los Juegos de 1904 se iban a realizar en Chicago. Todo estaba planeado, pero St. Louis preparaba una gigantesca feria mundial, la Louisiana Purchase Exposition, y temía quedar eclipsada. ¿La solución? Presionaron al presidente Roosevelt, sabotearon a los organizadores originales y se apropiaron del evento olímpico para anexarlo a la feria. ¿El resultado? Los Juegos se volvieron un apéndice de la exposición. Durante 5 meses, entre julio y noviembre, se realizaron competencias aisladas, dispersas y olvidables. Hubo muy poca cobertura de prensa y casi ningún país europeo participó. El viaje a Estados Unidos era costoso, lento y poco atractivo. De los más de 600 atletas, casi 580 eran estadounidenses. En otras palabras, fue una olimpiada local disfrazada de internacional. Y entre todo ese caos, estaba la maratón. Un detalle que no puede omitirse es que dentro de la exposición, los organizadores crearon algo llamado días antropológicos. Era una sección de competencias separadas, donde personas de distintas razas y culturas, como africanos, filipinos, pueblos originarios o asiáticos, eran obligadas a competir en pruebas diseñadas para ridiculizarlos. Competencias como lanzamiento de piedras, lucha sin reglas o carreras con obstáculos ridículos. Todo bajo una lógica colonialista, para demostrar la superioridad del hombre blanco occidental. Una vergüenza absoluta que hoy la historia olímpica prefiere enterrar. Lo mencionamos porque 2 de los corredores más valientes de la maratón fueron asignados inicialmente a esas pruebas antropológicas, y solo por insistencia de algunos organizadores pudieron participar en la maratón oficial. Hablamos de Len Taunjane y Jan Mashiani, los primeros atletas africanos en unos Juegos Olímpicos. Pero su participación también fue parte del absurdo. Se inscribieron 32 corredores, pero no todos eran deportistas profesionales. Había algunos experimentados, como Thomas Hicks, corredor de larga distancia con entrenamiento y apoyo; Fred Lors, que había ganado varias carreras, aunque no siempre limpiamente; Arthur Newton, futuro maratonista destacado, pero también hubo espontáneos, como Félix Carvajal, el cartero cubano que vendió todo lo que tenía para viajar a San Luis. Llegó sin dinero, sin ropa deportiva, sin equipo. Se cortó los pantalones y compitió con zapatos normales. Su carisma y espíritu lo convirtieron en leyenda. Un par de atletas locales que se inscribieron solo para probar suerte, y los ya mencionados Taunjane y Mashiani, que ni siquiera tenían zapatos y corrieron sobre tierra seca, piedras y baches. La carrera comenzó el 30 de agosto a las 3 de la tarde. Sí, en plena ola de calor. La temperatura superaba los 32 grados Celsius. Sin sombra, sin brisa, sin misericordia. El terreno era de tierra suelta, con colinas empinadas, curvas cerradas y tramos donde los autos, caballos y bicicletas acompañaban el recorrido, levantando polvo constante que entraba a los pulmones de los corredores. Y como si fuera poco, el organizador principal, James Sullivan, decidió que la carrera serviría para experimentar los efectos de la deshidratación extrema. ¿Cómo? Limitando la hidratación a un solo punto de agua en toda la ruta, ubicado en el kilómetro 18. Un solo balde de agua para más de 30 corredores. En pleno verano, este experimento, digno de Frankenstein, rozaba lo criminal. A los pocos minutos de iniciada la carrera, comenzaron los colapsos. William García fue encontrado al costado del camino, inconsciente. Sus pulmones estaban llenos de polvo y sufría una hemorragia interna. John Lordon comenzó a vomitar repetidamente. Abandonó antes del kilómetro 10. Sam Mellor, uno de los favoritos, colapsó por insolación tras liderar parte del recorrido. El sudafricano Taunjane corría bien, hasta que fue atacado por una jauría de perros que lo persiguieron por varios minutos.
Se desvió, se desorientó, perdió ritmo y casi no regresa a la ruta correcta. Félix Carvajal se convirtió en el favorito del público. Durante la carrera se detenía a hablar con los espectadores. Saludaba, reía, preguntaba si tenían comida o agua. En un momento encontró un manzano. Se comió varias frutas que estaban verdes. Le provocaron cólicos, vómitos y dolor estomacal. Tuvo que acostarse bajo un árbol durante casi una hora para recuperarse. Aún así, retomó la carrera y terminó en cuarto lugar. Después de vomitar, descansar y detenerse a conversar, Fred Lorz corrió fuerte, hasta que se acalambró. Decidió subirse al coche de su entrenador, que lo llevó más de 17 kilómetros. Cuando faltaban solo unos pocos kilómetros para la meta, el coche se averió. Lorz bajó, estiró las piernas y decidió volver a correr. Entró al estadio entre vítores. Levantó los brazos. Fue ovacionado. Incluso la hija del presidente Roosevelt lo felicitó. Pero unos minutos después, comenzaron las sospechas. Varios testigos lo habían visto subirse a un auto. Cuando fue confrontado, dijo que todo era una broma. Lo descalificaron. Pero años después volvió a competir y fue perdonado. La moraleja: si vas a hacer trampa, hazlo con carisma. Thomas Hicks no estaba en condiciones de seguir, pero su equipo decidió animarlo con una mezcla de estricnina, un veneno que en dosis pequeñas actúa como estimulante muscular, clara de huevo para energía, brandy porque, ¿por qué no? A lo largo de los últimos 10 kilómetros le dieron más estricnina y más brandy. Hicks comenzó a tener alucinaciones. Veía el camino torcido, hablaba con personas que no existían, y llegó a pedir que lo detuvieran. Pero sus entrenadores lo agarraron por los brazos y lo arrastraron hasta la meta. Literalmente lo sostuvieron hasta cruzar la línea final. Ganó, sí, pero quedó al borde de la muerte. Tardaron horas en estabilizarlo. Si le daban otra dosis, probablemente habría fallecido. De los 32 corredores, solo 14 terminaron la carrera. Fue un desastre absoluto, pero irónicamente, sirvió para cambiar la historia del deporte. Se prohibió el uso de estimulantes peligrosos. Se reglamentó la hidratación en competencias de resistencia. Se oficializó la distancia de maratón en 42,195 kilómetros. Se reforzaron las condiciones médicas mínimas para atletas. Y se comenzó a entender que el cuerpo humano no es un experimento con patas. Esta fue sin duda la maratón más absurda de la historia moderna. Una carrera que lo tuvo todo: trampas, colapsos, envenenamientos, perros callejeros, autos, manzanas verdes y dopaje prehistórico. Una carrera tan surreal que si la vieras en una película, no la creerías. Suscríbete a Fragmentos de la Historia y acompáñanos cada semana para descubrir que el pasado fue mucho más absurdo y fascinante de lo que parece.